pero hay que comenzar a creerle a Dios. ¿Sabes que esta mañana orando decía, Señor, perdónanos, porque a veces nos envolvemos tanto en nuestras propias necesidades que se nos olvida que hay un mundo allá afuera que necesita con urgencia la palabra de Cristo. Así es. Pero hermanos, si la iglesia se mantiene en quiebra, arruinado, con enfermedades, si nosotros no creemos la palabra de Dios, ¿quién va a creer la palabra que tú predicas? Nosotros tenemos que vivir el cielo aquí en la tierra. Por eso Jesús oraba y decía, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Amén. Entonces todo en tu vida que no es como el cielo, comienza a clamarle a Dios y decir, Señor, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay depresiones, en el cielo no hay amargura. Entonces yo declaro la voluntad de Dios para mi vida. Así es. Cuando tú dices, Señor, es que no sé cuál es tu voluntad, lea la Biblia. La voluntad de Dios ya está escrita. Y cuando tengas duda de cuál es la voluntad de Dios, mira al cielo. Comienza a pensar, ¿qué hay en el cielo? Mares de oro, mar de cristal, calles de oro, puertas de perla. Pero además de todas las riquezas del mundo, hay paz, hay tranquilidad, Vida eterna. hay vida eterna, hay gozo. ¿Por qué estamos como iglesia caminando como hijos que no tienen padre? Así es. Teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro Salvador, caminamos como hijos huérfanos. ¿Por qué, iglesia? Digo yo, si a nosotros nos tocara vivir lo que está viviendo Venezuela, ¿todavía creeríamos en Dios? Si no hubiese pan en tu mesa, si por donde te volteas lo que hay es un atraco y un asalto, si tú vas al supermercado y no consigues nada, si ganaras $15 al mes y te costara $2 comprar un queso, ¿todavía alabarías a Dios? Si te dicen que tu hijo tiene cáncer y no hay medicinas, ¿todavía le creerías a Dios? Si te matan a un hijo por quitarle un carro, ¿todavía le creerías a Dios? ¿A qué Dios estamos creyendo? ¿O queremos creer solo al Dios que me bendice y dame carro y dame casa y dame esto? ¿Pero para qué quieres todo eso? Primero lo necesitamos a Él. Amén. Gloria a Dios. Así es. Cuando tu corazón esté en el lugar que debe estar, Dios te va a bendecir grandemente. Dios te va a bendecir, iglesia, porque su palabra es verdad. Amén. Pero estamos como muertos. Aquí, iglesia, estamos como muertos. Hemos recibido palabra por años. Hemos recibido palabra que la gente de allá afuera no ha escuchado. Tú comienzas a revelar la palabra que hemos aprendido y la gente te dice, yo nunca había visto la Biblia de esa forma. Yo no sabía que eso era para mí. Te digo a ti, ¿qué estamos haciendo con la palabra que estamos recibiendo? Lo primero es, ve y practícala en tu casa. El primer paso, ve y practica en tu casa la palabra de Dios. Practica en privado. Y cuando comiences a creer en Dios, ve afuera, porque hay una multitud que necesita oír el mensaje. Y si no nos levantamos nosotros para ir por el mundo y predicar el Evangelio, Dios levantará a otros. Y yo no quiero que Dios me diga a mí, te levanté y no fuiste. Te di palabra y no hiciste nada con ella. No. Y yo sé que tú tampoco. Así que, hermanos, pues esa es la preprédica. Porque no es el mensaje de hoy, pero creo que es el mensaje que esta iglesia necesita recibir. Amén. Amén. Ahora, el mensaje de hoy, que creo que también es un mensaje para esta iglesia, vamos a estar hablando en este mes acerca del miedo o el temor. En la Biblia se mencionan dos tipos de temor. El primero es el temor hacia Dios. Este es un temor que debemos practicar, es algo positivo para nuestras vidas. Es el resultado de conocer a Dios, de intimar con Él, de tenerle reverencia, de tenerle respeto. Esto es algo bueno, este temor es bueno.
que me voy a concentrar en el día de hoy es el segundo tipo de temor que nos habla la Biblia. Y ese temor es el miedo. Este es negativo y va a paralizar el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Ahora, este miedo es una emoción que se caracteriza por un sentimiento que es desagradable ante la percepción de un peligro. Tú ves que hay peligro, te da miedo, ¿verdad? Ese peligro puede ser real, como de repente alguien te viene con una pistola y te va a dar miedo, o puede ser un peligro supuesto, algo que tú crees que está allí pero no está, como de repente un ruido en la noche, ¿verdad? Miedo a los ratones. Y te asustas porque crees que hay alguien y no es nada, es un árbol que se está moviendo. ¿Es correcto? ¿Ok? Puede ser algo presente que te está pasando ahora. Puede ser miedo a algo que te ocurrió en el pasado, alguna experiencia que tuviste provocó ese miedo. O puede ser algo que se manifiesta en el futuro, que lo traes contigo. ¿Ok? Y ese miedo se manifiesta en animales como también en personas. Mi perrito ahorita, cualquier ruido fuerte lo asusta y brinca que pareciera que tuviera ese resorte. Se asustan los perritos, eso es un miedo. ¿Ok? Ahora, si vamos a 2 de Timoteo 1:7, este es el primer verso que quizás viene a tu memoria cuando uno habla del temor. So, ahí voy a empezar en el 1:7. Yeah, that's good. Is that version good? Yeah, that's good. Y dice en el 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Otras versiones dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, si dice, Dios no nos los ha dado, el temor, el miedo, no proviene de Dios. Es lo primero que tenemos que ejercer como punto, ¿verdad? Ahora, esa palabra miedo viene del griego 1169, que significa delíos. Delíos es la palabra griega. Y dice timidez, temor y cobardía. Y son 3 características que son negativas. De hecho, dice que tienen una fuente demoníaca. ¿Ok? Que tienen una fuente que es de maldad. O sea, que si este versículo nos dice no proviene de Dios, lo primero es, nosotros como cristianos no deberíamos tener miedo. ¿Y por qué tenemos miedo entonces? Entonces lo primero es identificar que es un arma que Satanás usa en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque el miedo te va a paralizar. El miedo no te deja actuar. Ahora, nosotros debemos identificar qué es lo que produce esa sensación de miedo para poder atacarlo, ¿verdad? Muchas veces es algo que no está en la superficie. De repente es algo que tú ni siquiera sabes que tenías miedo, pero de repente te comienzas a sentir extraño. A lo mejor un aroma, a lo mejor alguna experiencia. A mí me pasó una experiencia, estaba en casa de una amiga y teníamos un guinea pig. Y se le ocurrió a la niñita ponerme el guinea pig, uno de esos... Un puerquito. No, esto era... ¿un qué? Conejillo de India. Un conejillo de India, parece una rata. Y se le ha ocurrido ponérmelo aquí en la espalda. Mira, yo no te puedo decir lo que yo sentí, pero fue, como dice la definición, algo desagradable. Que yo comencé, sentí que me estaba ahogando. Yo misma me espanté de cómo yo estaba reaccionando. Y yo digo, ¿qué me pasó? Porque la sensación de esa cosa, caminar en mi espalda, yo enseguida, yo no sabía lo que ella me había puesto. Yo pensaba que era una rata, que me cambiara, ¡ay no! Y me espanté. Al punto que me dejó tan fuera de mí, que me asusté mucho. Y después sí fui a Dios y dije, Señor, ¿por qué a mí este miedo, fue un terror, una cosa desagradable? Y todos los que ustedes han experimentado ese tipo de miedo es algo que tú no se lo deseas a nadie. Es como el propio Satanás, porque las emociones más negativas es lo que se te produce. Y sí me vino la memoria de chiquita, donde vivíamos nosotros, una vez nos llegó un piano que estaba infectado de ratas. Y yo desde chiquita le agarré fobia, porque las veía y mi mamá tenía fobia a las ratas y a los ratones. Y de ahí yo lo agarré. Y tuve que yo darme
como que cuenta, no que me gustan los ratones, pero yo dije, Señor, yo no puedo perder mi cordura por un ratón. Y entonces agarré, yo dije, pues, ¿qué voy a hacer para atacar este miedo? ¿Ah? Pues yo me fui a la tienda de animales. Y aunque no me gustan verlos, me voy y me paro y los pongo a observar y comienzo, tú eres simplemente un ratón. ¿Qué puedes tú hacerme? Y suena de loco, pero es que tú tienes que confrontar ese miedo. Me acuerdo, lo mismo me pasaba con las culebras. La primera vez que fuimos con los pastores a un zoológico y sacan a la culebra y se la montan, yo espantada salí corriendo, parecía una niñita chiquita. Me dice la pastora, no puede ser. Venga acá, Nancy. Y me ha montado la culebra, me hizo agarrar y dije, de verdad, la culebra no me hace nada. Todavía no me gustan, pero ya no me produce esa sensación de que pensaba que me iba a morir. No hace nada. Me extrañó de mi hijo Nathan. Cuando estábamos en Darrington, lo veo pero corriendo, pegando gritos como una niña. Y le digo, hijo, ¿qué pasó? ¡A bug! Una avispa, algo lo estaba persiguiendo, pero él venía corriendo, espantado, y yo cuando lo veía no tenía nada. Y ayer vio la misma reacción. Viene una avispa, y se lo pone aquí. Y le digo, en el nombre de Jesús te va. Y él se me queda viendo así. Le dije, tú tienes autoridad sobre los avispas y sobre cualquier animal. Y se me quedó viendo como, mami, tú estás loca. Le digo, sí, estoy loca. Pero son las cosas, cuando uno ve que yo dice, ¿cómo el miedo puede ocasionar que uno reaccione de esas maneras, verdad? Entonces, lo primero es preguntarte, ¿qué es lo que a ti te está produciendo miedo? Vamos a 1 Juan 4:18. Yo sé que más de uno de ustedes ya está pensando, tiene una lista, ¿verdad? No, yo no hago una, pero yo no sé cómo yo no voy a Pecmar a verlo, ¿no? Eso no es verdad. Él se ríe de mí si yo voy a decir A ver, pues si podemos ayudar con eso. 1 Juan 4:18 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Digo, oye, si tengo miedo, yo no he experimentado todavía el perfecto amor de Dios. O sea que el miedo es lo contrario al amor. Y el amor es lo que fulmina el miedo. Entonces, cuando hay esos miedos, yo tengo que ver cómo puedo reemplazarlo por amor. El miedo a esa rata, no es que me voy a besar a la rata, ay, mi niña linda, preciosa, pero lo que te digo es que es algo que si no proviene de Dios, yo tengo que buscar la forma de sacarlo de mi vida. ¿No te ha pasado que lo que más temes es lo que más te pasa? Cuando alguien está con un pie malo, ese es el pie que te llevas en todas las esquinitas. Mientras más cuidado tú tratas, es que no quiere darme en el pie, ¡pum!, te sale la cama y te dice. ¿Por qué? Porque dice ahí también que el miedo trae castigo. Y cuando digo, ¿cómo que el miedo trae castigo? Porque es todo lo que piensas. Tú vas a traer a manifestación aquello que le tienes miedo. Acuérdate, es algo que viene de Satanás. Aquello que le tienes miedo te va a traer. Ahora dice, vamos a Hebreos 2, 14, 15. El vivir con miedo es como vivir en esclavitud. Porque el miedo se apodera de nosotros y nos gobierna, que es lo peor. Tú tienes miedo y el miedo te gobierna. Te cambia todas tus emociones, afecta todo tu ser. Entonces dice aquí, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Está hablando como el miedo a la muerte esclavizaba a la gente. Y solo a través de la cruz pudo ese miedo ser roto por completo. O sea que cuando Jesús muere por ti y por mí en la cruz, es un poder que viene de Satanás, ese miedo. ¿Cuánta gente han conocido ustedes que le tienen pavor a la muerte? Pero Jesús produce la alternativa para que ese miedo, yo digo, pues ya si muero, yo sé para dónde voy.
Yo no veo ya la muerte como algo negativo. Yo siempre le he dicho a mis esposos, el día que yo me muera, por favor, no lloren por mí. Yo voy a estar alegre, yo voy a estar en el mejor sitio. Recuérdenme con cariño y más bien acérquense más a Dios. Hagan celebración de que fui a estar con mi Padre Celestial. Pero el miedo trae esclavitud, como dice la palabra. Ahora, hemos hablado, el miedo produce comportamientos inexplicables para otras personas. Por ejemplo, ¿ha visto a mujeres que son abusadas en sus hogares por sus esposos? Son golpeadas, son ofendidas constantemente y la mujer no se va. Le pueden hasta afectar su vida a punto de matarla y la mujer no se va. ¿Por qué? Por miedo. El miedo la paraliza, no la deja ir. ¿Has estado con personas que le tienen miedo a las alturas? Están en un edificio, hay una ventana y ni siquiera se asoman a la ventana porque creen que se van a ir para abajo del precipicio. Pero a la persona que no le tiene miedo a la altura, dice, esta persona está loca. Vente para acá, ven para que veas para afuera, qué bonito está el paisaje. No, yo para allá no voy. Entonces, ¿ves la diferencia? Como algo que te da miedo a ti, no necesariamente le da miedo a la otra persona. Pero el miedo gobierna, y gobierna tus emociones, y gobierna tu comportamiento entero, porque toma posesión completa de tu cuerpo. Ahora, dice, el miedo produce temblor y debilidad. Vamos a 1 Corintios 2, 3 y 4. En el versículo 3 dice, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Ahora, tienes aquí a Pablo hablando. Él dice, ¿sabes qué? Yo estaba temblando de miedo. ¿Por qué Pablo estaba temblando? Si se acuerdan, Pablo mataba a los cristianos, los perseguía, los quemaba vivos. Y ahora este Pablo va a ir a predicar de Cristo. Él estaba aterrorizado. O dice, ¿me van a linchar? O sea, él tenía miedo y habla de las 3 palabras que en el griego, lo que es el miedo, ¿verdad? 3 palabras que son palabras. Él estaba literalmente temblando. Pero él dice, yo simplemente, en mi versión el Dios habla hoy, dice, al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que tú comienzas a obrar a través del Espíritu, todo miedo se va. O sea, yo siempre recuerdo la primera vez que yo prediqué, no la primera vez, muchas veces, y todavía a veces me tiemblan las piernas. Uno va y uno lo hace con miedo, pero en el momento que tú comienzas a predicar, como que tú dices, soy otra persona. Para mí, por lo menos, predicar en inglés y cantar en inglés. Que a veces la gente que digo una palabra y la digo mal dicha o la pronuncie mal. Pero Dios quita todo eso. Entonces son cosas que inmediatamente cuando tú te metes en la presencia de Dios, todo eso se va. ¿Qué hay cuando te enfrentas a un mal diagnóstico médico? Está comprobado que tu estado de ánimo te ayuda a recuperarte o a llevarte más rápido para la tumba. Han hecho pruebas con pacientes de cáncer que le dan un mal diagnóstico, no, usted está en nivel 4, el cáncer está por todo el cuerpo y esa persona se deprime y en menos tiempo muere. Y han hecho estudios donde han habido otras personas, comienzan a orar por él, positivo, la palabra de Dios, se restauran y hasta quedan completamente sanadas. Entonces el tener miedo puede conducir a la muerte, ¿verdad? El miedo produce debilidad, te quita todas las fuerzas. El temor te consume. ¿Qué pasa cuando escuchas un ruido a la medianoche? ¿Eres de los que te paras corriendo a ver qué es? ¿O te cubres la cabeza y te escondes? Mi amor, pastor. Ya Maribel tiene al pastor en el número directo, ¿verdad? El temor te va a debilitar, te va a hacer temblar hasta que te tumba. Eso es lo que el temor quiere hacer, ¿verdad? El miedo te va a llevar a hacer cosas incomprensibles. Nunca me voy a olvidar, estaba yo embarazada, yo estaba en reposo médico y esto era con Matthew. Y estoy acostada yo en la cama y de repente siento en una puerta como un... Y lo escucho varias veces y veo y digo, Scooby está aquí conmigo.
Y la otra vez, y digo, bueno, me paro con cuidadito y veo que viene del sótano. Y cuando me asomo así, veo una colita. ¡Ah! Grito, había una ardilla. Y la ardilla subió y les puedo garantizar que esa ardilla me vio y hasta se rió de mí. Y he agarrado, corrí para la cama, me agarré una toalla, lo metí debajo de la puerta y he llamado a Line, pero yo parecía un desastre. ¿Ardilla? Honey, un chipmunk. Un chipmunk. Aww. Y entonces yo, Line, que hay un animal, yo no sé qué. Yo nunca me había visto un chipmunk en Venezuela. Los chipmunks, las ardillas de aquí son distintas a las de Venezuela. ¿Okay? Y yo veo aquella cosa. Y yo juraba que la ardilla a mí me estaba persiguiendo. Yo me metí en la cama, yo parecía un niñito chiquito, me arropé hasta arriba y llorando como niñita chiquita. Me decía, cálmate que no le hace bien al bebé. No, es que tú tienes que venir, pero honey, yo estoy en Nueva Jersey, estoy trabajando, no me importa. Tú deja trabajo, lo que sea, tú tienes que venir aquí porque yo no sé qué yo voy a hacer con esta ardilla. Y ahí me encontró a la y metí en la cama cubierta hasta la cabeza. Y ahora me dice, no puedo creer que yo tuve que venir a la casa por una ardilla. Yo llamé al pastor a las 1 de la noche. Pero te digo, mi casa. eso es lo que hace el miedo, ¿verdad? Para mí eso era un monstruo que venía a perseguirme y yo no sé qué creía yo que la ardilla me iba a hacer. ¿Te ibas a comer? ¿Te ibas a ¿Cómo comer es? ardilla? Entonces, En mi casa decía que yo estaba loca porque nada más supuestamente yo fui la única que la oí. es que, pero eso es lo que hace el miedo, ¿verdad? A otra persona no le afecta, pero a ti sí, y para ti es muy real. ¿Ves? Entonces dice, como en el miedo trae castigo, o sea, ese causa un distorsionar de la verdad y nos lleva a los peores problemas, porque nos hace débiles e incapaces de levantarnos en medio de una tormenta. Pero lo bueno es que nosotros podemos ser completamente librados de ese miedo y debemos aprender cómo el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, si nosotros hablamos miedos que son muy comunes, miedos al fracaso, ¿cuántas veces hemos dejado nosotros de hacer algo, emprender algo nuevo por temor a fracasar? Quizás tú dices, bueno, yo intenté eso y me fue mal, no lo voy a intentar otra vez. Hay mujeres que se han divorciado y dicen, yo no me caso nunca más, porque les fue tan mal en el primer matrimonio que dice, no lo intento otra vez. No, para nada. O montaste un negocio, no te fue bien y tú dices, no, ya yo no abro más negocio. Y cuando hablas, cuando tú dices, Thomas Edison fue, ¿cuántas veces no intentó hacer? Fue el del bombillo. ¿Cuántas veces no fracasó? Pero él lo tuvo en él de no tener miedo y volver a intentarlo otra vez. Y gracias a él tenemos luz hoy. Pero fueron muchos intentos. Nosotros lo llamamos fracasos. Él lo llamaba oportunidades para mejorar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer de no tenerle miedo al fracaso? Tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque el miedo al fracaso te va a inmovilizar. Este miedo te envuelve lo suficiente como para evitarte intentar hacer algo porque no quieres fracasar. Toma la decisión de lograr tus metas y tus sueños y conquista tus miedos. Si fracasas, entonces adquirirás el conocimiento suficiente de aquellos factores que puedes mejorar para entonces poder superarlos. O sea, tienes que ver distinto al fracaso, verlo como oportunidades. El miedo te hace verlo como no lo vas a poder hacer. Como ves, el miedo distorsiona. Te muestra un gigante que no existe. ¿Ves? El miedo te encierra en una prisión que no puedes salir. Si tú no buscas la manera, ese miedo te va a detener. Si tú tienes ratones en tu casa y el pastor no está, ¿qué vas a hacer? Ahí vamos a conseguir Maribel todo el día encerrada en un cuarto. No, ¿Cómo me pasó a mí? ¿Ah? O no llega a la casa. Vive bajo un puente por no llegar a la casa. No llega a la casa hasta que no se vaya. ¿Qué tal el miedo a la oscuridad? A mí no me gusta cuando vienen niños a dormir a mi casa y le tienen miedo a la oscuridad. Yo enseñé a mis hijos a no tenerle miedo a la oscuridad. Pero es un temor. Hay mucha gente, incluso de adultos, que duermen con una luz prendida. Hay una historia que leí de que esta niña tenía temor a la oscuridad. Y todas las noches tenían que ponerle una lamparita y dejar la lamparita prendida. No importaba que tanto sus padres trataban de reforzarle, de que no, mi hija, no hay monstruos en el cuarto, no, aquí no hay nada, no hay sombra.
la niña se atemorizaba todas las noches y la única manera de dormir era con la luz prendida. Entonces un día ella se consigue, está hablando con la tía y la tía comienza a hablarle porque los padres estaban preocupados. Y como la tía, como todas las buenas tías que somos, ¿verdad? Vamos a hablar con la sobrina. Mira, mija, ¿qué te pasa? ¿Por qué? No, es que a mí me da mucho miedo. Y la tía le dice, ¿sabes qué? Cuando yo era pequeña, yo también tenía mucho miedo a la oscuridad. Pero aprendí algo de los ciegos. Dice, ¿qué? Los ciegos no tienen ojos, no pueden ver. O sea, tienen ojos, pero no pueden ver a través de sus ojos. Los ciegos aprenden a ver a través de sus manos. Tú tienes que aprender a ver a través de tus manos. Le dice, pero tía, ¿cómo es eso? Le dije, cuando esta noche te vayas a dormir, que todo esté oscuro, quiero que cierres tus ojos, no trates de abrir tus ojos. Y quiero que cierres tus ojos y vayas a aquello que tú crees que es un monstruo. Y quiero que lo toques. La niña va con sus ojos y toca. Al día siguiente están tomando desayuno y viene la niña toda feliz. Le dice, tía, ya toqué al monstruo. Y le dice, mija, ¿qué era? Ay, era tan suavecito, me di cuenta que mi osito de peluche no era un monstruo, sino un oso de peluche. Pero te das cuenta, para esa niña, todas esas noches dormía pensando que cuando se apagaba la luz lo que veía era la sombra enorme, que era un monstruo. Pero no fue hasta que lo tocó que se dio cuenta, no es más que un osito de peluche. Pero así nos pasa a nosotros. Si no aprendemos a confrontar el miedo, a tocarlo a veces palpable, como yo agarrando esa culebra, poniéndomela en el cuello y dándome cuenta, tengo que tocarlo. A mí el miedo no me va a superar. Son cosas que tenemos que superar. Y a veces suena como tonto, pero tú sabes qué ridículos nos vemos nosotros cuando actuamos como niñitos chiquitos. Yo me espanté cuando vi a Nathan. Y Nathan, ¿y a ti qué te pasó? No lo ve tan grandote, tan serio. Y gritaba como que si fuera una niña de 5 años. Le digo, ni sabía que podías gritar así. Se echaba a reír. Pero es que si nos vemos ridículos frente al miedo. Pero es que algo de Satanás puede venir a hacer algo bueno por nosotros. Absolutamente que no, ¿verdad? Así que hay que trabajar por hacerlo, ¿no? Hay que ir para el solo. Chacha, me das $1 millón y yo te digo, no, quédate conmigo. Pues tú quieres permanecer en miedo, no importa. Porque ahora, yo sé que cuando lo toque me voy a morir, no voy a disfrutar $1 millón. ¿Qué pasaría si tú vivirías un día sin temor? Sin miedo. No tienes temor si vas a tener suficiente en el banco o no. No tienes temor si los muchachos llegaron a la casa temprano o no. Eso sí yo quiero quitar. No te da temor, ¿verdad? Si llegaste al trabajo y tuviste el trabajo o no. Ahorita en mi trabajo hay un montón de rumores de que van a cerrar, Todo de eso. Te puedes volver loco si comienzas a escuchar todos los rumores. Ay, no voy a tener trabajo, ¿qué voy a hacer? No, en el medio de todo eso me promocionaron, pues gloria a Dios. Amén. Amén. Porque no voy a dejar que el temor me robe la vida. ¿Qué pasará? Todos aquí podemos estar en acuerdo de que si yo te digo, te voy a dar un día sin temor, todo el mundo dice, yo lo quiero. Porque estamos más llenos de temores que lo que creemos. Ahora, eso me lleva a la historia de Jesús. Vamos a Mateo 8, 23, 8, ponme el 8, Mateo 8, y el versículo 23 a 25. Jesús les decía a ellos, ¿por qué tienen miedo? Ese Dios llamando. Mateo 8, 23 al 25. Y todos conocen esta historia. Dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. O sea, imagínate lo que está pasando aquí. Lo primero que quiero decirles es que subirte a la barca con Cristo implica que te vas a mojar con Él. Amén. No es falta de tormenta lo que te va a excluir o lo que te va a traer la paz. La paz lo trae el saber que Jesús está contigo en medio de la tormenta. O sea, no es que como cristianos estamos exentos de una tormenta, pero sabemos que en la tormenta Jesús va a estar ahí.
El temor viene en el momento que sentimos que perdemos el control. Cuando hay algo que tú no puedes controlar, viene el miedo. Nos pasa con los hijos. A mí ahorita Nathan tiene 16, ya pide en la noche, mamá, voy a salir con mis amigos, ¿a qué hora? Y como madre uno se angustia. ¿Con quién va? ¿A qué hora viene? Y tú dices, no puedes estar con ese miedo, pero ¿es por qué? Porque ya tú no tienes el control. Ya no están metidos en tu casa todo el tiempo, ya están creciendo, ya tienen sus propias necesidades. Y tú dices, no perder el control trae ese miedo, que es que si le pasa algo, que si mete la pata, si no se porta bien, si le ofrecen, tú sabes, la droga, el alcohol, el sexo ilícito, un viaje de cosas que si te llenan la cabeza te vuelves loco, ¿verdad? Lo mismo pasa en el momento que sientes que no hay suficiente dinero en tu banco. Te entra el miedo. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a pagar el mortgage? ¿Cómo voy a pagar la luz, el teléfono, el agua? En el momento que no tienes control, entra el miedo. Si te dan una carta de despido, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Con qué voy a pagar? Cuando tu esposo te dice quiero el divorcio o conseguiste a tu esposo o a tu esposa haciéndote infiel, te llenas de miedo. Tú dices, ya no me ama, ¿ahora qué voy a hacer? Me voy a divorciar. Viene un miedo terrible porque dice, ahora estoy yo sola. O sea, hay muchas cosas que nos traen miedo. Y si te das cuenta, el miedo está en nosotros todo el tiempo. Pero lo que es saber. Aquí la tormenta, okay. Lo que es de saber es que en medio de esa tormenta, Dios, Jesús, está contigo en la barca. Aquí en esta historia decía que Jesús estaba acostado en un costal. Y en el costal es lo que ponen en la popa del barco, en la parte del frente del barco. Porque ponen unas bolsas para que la barca no se levante así, para que puedan distribuir el peso. Y ahí era donde Jesús estaba acostado. Ahora, los que están en la tormenta andaban buscando a Jesús. Y cuando lo encuentran le dicen, ¿es que tú no ves lo que pasa? Y Jesús muy dormido. ¿No te ha pasado apenas que en el medio de la tormenta tú dices, Jesús no está, Jesús no me oye? Yo no sé, búscalo. Que a lo mejor está en la popa, o está en la borda, o está abajo, pero Jesús está ahí. Él no se ha ido a ninguna parte. Busca a Jesús en medio de la tormenta, que ahí está contigo. Amén. Él no se ha bajado del barco. Ahora, esto del miedo es algo... Leí otra historia que me pareció curiosa. Dice que había un criminal que había cometido un crimen. Había matado a alguien. Entonces lo traen al rey para darle juicio. Y el rey le dice, tienes dos opciones. La primera opción es que puedes ir y morir en la cuerda, ahorcado. Y la segunda opción es que puedes irte detrás de esas cortinas oscuras y ir a un lugar que tiene una puerta de hierro y que da mucho miedo. ¿Cuál prefieres? Y le dice, yo prefiero la cuerda. Entonces cuando lo tienen ahí ahorcado, el hombre como que comienza a pensar y dice, ¿le puedo hacer una pregunta, rey? ¿Qué hay detrás de la cortina? Y el rey se comienza a reír y le dice, ¿de verdad quieres saber? Pero antes de responderte, te voy a decir que todos los que han pasado aquí para ser ejecutados, todos han escogido la cuerda. Detrás de la cortina está la libertad. Sí, lo que pasaba era que el miedo a lo desconocido, la gente prefería morir antes de ir a ver lo que estaba detrás de la cortina negra. Y es que así es que pasa con muchos de nosotros. Hay muchas oportunidades frente a nosotros, pero el miedo no te deja accesarlo. Y Dios nos prometió una y otra vez de no temer. Estaba leyendo en alguna parte, dijo 365 veces que lo decía en la Biblia. Pero también vi que personas decían, no están 365 veces. Yo busqué la palabra no temas y la conseguí en la traducción, creo que como unas 115 veces. No importa cuántas veces está en la Biblia. Lo que es que Jesús nos lo dijo una y otra vez. En el Salmo 23:4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. En Salmos 27:1, y voy a ir rápido. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Salmo 118:6. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmos, miren, los salmos están muchísimas veces. Los que teméis al Señor, confiar en el Señor es vuestra ayuda y vuestro escudo. O sea, hay muchísimos versículos, una y otra vez, que nos dicen de no temer. Ahora, el de no temas, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Isaías 54:4. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más. Mira, hermanos, si leemos una y otra vez Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Ya dijimos, el espíritu de esclavitud es el miedo, ¿verdad? Para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea que el miedo no tiene que quedarse en la vida del cristiano. Y nos dice Jesús una y otra vez que no tengamos temor. Porque el temor te va a paralizar, el temor no te va a dejar seguir adelante. Así que en esta mañana yo quiero dejarte con eso de que reflexiones. Ve en tu vida y ve cuáles son las áreas en las que tú necesitas vencer ese miedo. Estuvimos hablando el mes pasado, eran de las raíces de amargura, cosas que nos detienen. El miedo es otra cosa que te detiene, que no te deja seguir adelante. El miedo no le pertenece a los hijos de Dios. No es algo que Dios nos dio. Y es algo que comienza desde pequeñito. Es un espíritu que se mueve desde que somos bebés. A veces desde el vientre de nuestra madre ya venimos con miedos. Pero esos miedos hay que dejarlos en la cruz. Así que en esta mañana vamos a estar tomando la comunión. Y durante la comunión, y cuando tomamos ese pan y tomamos esa copa, quiero que pienses y que le dejes a Cristo todos tus miedos. Todo aquello que a ti te tiene detenido, que tú siento que no puedo continuar. A veces es el temor de hablar en público, a veces somos muy tímidos, a veces el temor de ir a buscar un trabajo. Estamos tanto tiempo en el mismo trabajo que no nos atrevemos a buscar algo más, porque creemos que no somos capaces. El miedo a yo no puedo. ¿Qué regalos Dios te ha dado? Palabras de gente, de hablar con personas, y no te atreves a hablarle a otro de Cristo porque tienes miedo. El miedo a no tener. Te cohibes, estás preocupado todo el tiempo por el dinero. No quieres ir a comer, no quieres hacer nada porque no tienes. Déjale todo eso. Vamos a dejárselo a Dios. Porque sabemos que Él pagó el precio para ser libres. Y el miedo no puede tener esclavitud en nosotros. A veces miedo en los matrimonios. La mujer o el hombre tienen miedo de que el esposo sea infiel y está todo el día. ¿Dónde fuiste? ¿Con quién estabas? Esos miedos, que son miedos enfermizos, que no son buenos para nadie. Entonces quiero llevarlos para prepararnos a tomar el pan y el vino. Primera de Corintios 11, versículo 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó un pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Que Jesús tomó el pan y lo partió. Y lo que vamos a hacer, si cada quien simplemente parte el pan y nos lo pasamos. Gracias, Padre. Yo quiero que se imaginen esa noche, la última cena que él tenía con sus discípulos. Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía que iba a morir. Y como cualquier persona antes de morir, siempre tú quieres dar lo mejor de ti para dejarle a los que dejas atrás. Y él, una de las cosas que instruyó a sus discípulos a hacer, era hacer lo que tú y yo estamos haciendo hoy. Partir el pan. ¿Por qué partir el pan? Porque su cuerpo fue quebrantado por cada uno de nosotros. A veces tomamos la Santa Cena muy a la ligera. Pero si tú piensas en ese momento, si tú piensas en los miedos que han estado esclavizando tu vida, y piensas en ese momento en la cruz que nuestro Dios, nuestro Jesús, su cuerpo fue completamente destrozado para que tú y yo podamos tener libertad. Y él levantó el pan y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomen el pan. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque hoy recordamos, Padre, lo que tú hiciste, Jesús, por nosotros en esa cruz. Decretamos, Señor, que no hay miedo que pueda permanecer en nosotros, porque tú pagaste el precio por nuestra libertad. Señor, y en esta mañana recordamos ese sacrificio, Señor, y decretamos, Señor, que somos completamente libres en ti, que no hay ni enfermedad, ni pecado, ni errores que puedan separarnos de ti, Señor. No hay miedos que puedan separarnos de ti. Decretamos, Señor, que recibimos todo lo bueno que proviene de ti. Clamamos la sangre de Cristo de la cabeza a los pies. Y hablamos, Señor, al temor y al miedo en nuestras vidas y decimos: miedo, fuera de nuestras vidas, porque no tienes autoridad sobre nosotros. Porque el poder que resucitó a Jesús de los muertos vive en mí. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús.
A ti sea toda honra y gloria. Amén. Amén.